UAC y el Centro de Investigación Interdisciplinaria de la Facultad de Filosofía presentan Tiempo y Memoria con Cecilia Figueroa. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de este programa. Hoy tenemos un invitado de la Unidad de Bioética de la Facultad de Filosofía de esta universidad y vamos a hablar de un tema bastante espinoso que es la integridad científica. Él es el doctor Bernardo García Camino, doctor en Derecho, maestro en Derecho, licenciado en Derecho, especialista en Derecho Constitucional, ¿verdad, Bernardo? Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por estar aquí. Muy buenas tardes, Ana Ceci. Muchas gracias por la invitación y muy buenas tardes a todos ustedes. Y gracias por estar aquí con nosotros. Platícanos, hemos tenido algunos, pláticas de pasillo en torno a por qué la gente a veces no cree en la ciencia. Decíamos que ha habido casos en donde les damos argumentos para que no crean en ella. ¿Nos puedes platicar, por favor, de alguno de estos casos? Particularmente me interesa mucho el de la vacuna, ¿no? Claro que sí. El de las personas antivacunas, por favor, Con platícanos. todo gusto. Bueno, la ciencia como actividad y como actividad humana, a lo largo de su historia también se ha prestado para engaños, para fraudes. Y estos fraudes en la historia muchas veces se pensaría que se afecta solamente a la ciencia, pero no es así. También pueden llegar a tener una repercusión social. Más o menos por 1998, un médico norteamericano, Andrew Wakefield, se puso y reveló un estudio supuestamente efectuado, y lo reveló él también en la prensa, diciendo que había una relación entre las vacunas y el autismo. La verdad, él lo hizo alterando los datos de la investigación, manipuló los datos de tal forma en que pudieran decir eso, y lo que provocó con su publicación, tanto en los medios, en una revista también científica, es que la vacunación contra el sarampión decayera y los casos se dispararan. Entonces, enfermedades que se consideraban que ya no tenían una afectación real en las personas se vuelven a disparar por esta noción de rechazar las vacunas. Afortunadamente, después de COVID, todavía hace 3 o 4 años, cuando tú buscabas en internet, en Google, vacunas y autismo, te seguía saliendo su caso en primer lugar y te salía su caso como el más buscado. Hoy Google lo baja y su publicación aparece como retractada, es decir, se demuestra que es falsa y ya las personas no la tienen ni siquiera en acceso precisamente por la falsedad de este tipo de información que él proporcionaba. Perdón, dijiste ahí, me perdí un poco, década de los 80 cuando sale esta publicación. Así es. Aquí, ¿sabes qué me preocupa, Bernardo? Más allá de Google, es que ya es un rumor que se propagó, ¿no? Claro. Y entonces aquí debería la ciencia de tener una forma de revertir esto, es decir, así como se propagó, con la intensidad con la que se propagó esta información falseada científica, pseudocientífica, debería de propagarse al revés. Y estos mecanismos no los tenemos, ¿verdad? No solo eso, también a veces nos sucede que redes sociales, a veces los chats, nos van dando información y nos dicen, viene un megasismo para la Ciudad de México. Y entonces nos dice, fulanito y perenganito de la universidad, siempre una universidad muy prestigiada, anuncian que va a haber un megasismo en la Ciudad de México y empezamos a propagar un rumor. Y estos rumores, yo soy no sé cómo decirme, soy el anticadenas de este tipo, que voy y busco en internet si existe ese departamento en una universidad, si existen esos científicos y si dijeron realmente eso. Y la realidad es que te encuentras con que no, pero nos dejamos ir por algo que incluso la Organización Mundial de Salud denominó infodemia. Una enfermedad de un exceso de información, incluso de carácter falsa, y que nos afecta en la salud, en el ánimo y en otras muchas cosas a las personas. Ahora, tú formas parte de una unidad de bioética de una universidad pública. Platícanos de qué rubros se encarga la bioética en materia de integridad científica. ¿Cómo cuidan, no sé si a la ciudadanía, a la población, al mundo de la perversidad de algunos científicos, por llamarlo de alguna forma? Bueno, la unidad de bioética somos un grupo que estudiamos cosas relacionadas con la ética aplicada y la bioética.
Y en la ética aplicada encontramos tanto la integridad científica como la ética de investigación, también ética medioambiental, y hay otro rubro que es la ética clínica, ¿no? En la prestación de los servicios de los médicos hacia los pacientes. En la universidad hemos estado trabajando, tenemos también un convenio y estamos trabajando con la Universidad de Guadalajara en el tema protocolos de investigación. El año pasado tuvimos un ciclo de conferencias, la Universidad de Guadalajara, la Universidad Autónoma de Querétaro, con la Comisión Nacional de Bioética. Tuvimos la fortuna de tener por aquí invitados a, para mí, los dos grandes referentes en el tema en Latinoamérica, que es Sergio Liteuca de la Universidad de Miami y también Elizabeth Heidman de la Universidad de Southwest Texas. Y ellos estuvieron aquí dando conferencias y es lo que hacemos. La integridad científica en realidad es evitar la mala conducta de los científicos al momento de hacer o de divulgar ciencia. No es como la ética de investigación que protege a los sujetos, sino aquí protege a la ciencia. E indirectamente, al proteger a la ciencia, se protege también a la ciudadanía. Las tres conductas siempre que son las más rechazadas, obviamente, es el plagio, la falsificación de los datos o la alteración de los datos, cualquiera de esos. Y también hay prácticas que pueden resultar cuestionables, que pueden ser relacionadas con la autoría, cuando a una persona se le pone, cuando no fue autor, cuando a una persona se le niega la autoría, cuando sí fue autor. Hay muchas variables que esto puede implicar y son cuestiones que cotidianamente, por desgracia en México, no se atienden, no se ven. Creo que para lo que tenemos en otros rubros, los casos de los últimos 6 meses han ido destapando poco a poco una realidad y que ojalá fueran temas que habláramos más, ¿no? Para que precisamente la ciencia se sustenta en la confianza pública, es la única forma. No todos somos científicos ni expertos en las ramas y tenemos que creer en los científicos y para eso los científicos tienen que hacer las cosas bien para que les podamos creer. Uh-huh. ¿Nos puedes platicar de este caso coreano que también me pareció muy interesante en cuanto a falsificación de resultados? Claro. Y cómo esto impacta. Y decíamos, ¿cuántos casos habrá de los que no nos vamos a enterar nunca, no? Nos vamos enterando. ¿Sí? Y sí, hubo un doctor coreano, el doctor Moon, que cuando se puso de moda la medicina genética y demás, publica y anuncia que logra la clonación a partir de una célula troncal. Y entonces esto se empieza a ver como una gran posibilidad, sobre todo para curar enfermedades, para proveer de órganos, para muchas otras cosas. La verdad es que la mayoría de las veces los tipos de falsificación de este tipo científica, después de que él publica, otro laboratorio en otro lugar del mundo dice, oye, si nosotros hacemos algo similar, ¿cómo no se nos ocurrió? Y entonces repiten el experimento, lo tratan de replicar y al momento en que no obtienen los mismos resultados dicen, bueno, algo hicimos mal, lo vuelven a hacer y si todo sale mal le dicen al primer autor, oye, danos tus resultados si los oculta o ahí comprueban que se falsifica. Es decir, en determinadas áreas científicas la replicabilidad es una de las cuestiones necesarias y de esa forma nos encontramos esta posibilidad de ser descubiertos. Hoy en día, vamos a decir, en el primer mundo, en Estados Unidos, en el idioma inglés, en las grandes publicaciones científicas, hay también un grupo de científicos que se dedican a estarlas comprobando. Y entonces existe un grupo gratuito, anónimo, que se pone a revisar y abren una página que se llama Retraction Watch, que está revisando las publicaciones científicas, los resultados, las imágenes y está mandando y avisando cuando hay conflictos de alteración, replican los experimentos solamente para comprobarlos y precisamente brindar esa certeza que nos hace falta. ¿Pero qué pasa en países subdesarrollados como el de nosotros? Nuestro primer problema, y lo tendríamos que mencionar, es que la ciencia la mayoría de las veces publica en inglés. Entonces, cuando nosotros empezamos publicando en español o nos ponemos, no tenemos ese foco de interés científico mundial. Sin embargo, ya empieza a existir un grupo similar en Latinoamérica, pero se ocupa más por temas de plagio. Es más... ¿Más académico podría ser no, y menos científico? No, es que el académico sería en el vínculo entre profesor y alumno. Okay. Y el científico sería más bien en una investigación que incluso puede ser una tesis. Una tesis es
ese punto que puede ser, no se excluye académica, pero también científica, porque pedimos un trabajo de investigación inédito como un requisito para titularse. Hubo un caso que te puedo mencionar y creo que nos va a servir mucho. Un día, Eduardo Farías, que está con nosotros ahí en la unidad de bioética, se puso a ayudarle al doctor Salvador Arellano, director de la facultad, a armar su currículum y decía, hay una publicación, pero no me acuerdo el nombre y no me acuerdo dónde la publicó. Y lo que se le hizo más fácil fue googlear algo que se acordaba que había leído de esa publicación. Y, oh sorpresa, aparece otro autor en otra revista y entonces, ¿qué sucede aquí? Bueno, resulta que un decano de una universidad colombiana había tomado publicaciones íntegras del doctor Arellano y las había publicado como propias en otras revistas. Entonces, surge esto, escribimos a la revista y entonces al escribir la revista dice, así como no, bajo el contenido ya lo rechazo. Pero eso no sirve, en realidad lo que deberíamos es dejarlo, pero con el anuncio de que fue plagiado. Es decir, no se trata de hacer un escarnio, pero sí se trata de saber y de poder orear las cosas. No es nada más desaparecer y poner lo que queda sucio debajo de la alfombra, ¿no? Esta organización que te digo que es latinoamericana decía, oye, ¿por qué lo hiciste así? ¿Por qué le escribes a la revista? Nosotros hubiéramos hecho como el escarnio, el señalamiento. Y Eduardo dijo, bueno, te tardaste un poco, pero no te preocupes. El que hace un cesto hace un ciento, y entonces se puso a buscar y encontró otros 3 casos de plagio de la misma persona, ¿no? Entonces, sí puede incluso llegar a resultar una práctica cotidiana que creo que en las universidades deberíamos de poner el primer foco principal, el enfoque a saber de qué tamaño es el problema, ¿no? Como un diagnóstico, pero sobre todo no es tratar de castigar por castigar, es prevenir, es educar, es formar a nuestros próximos científicos en cómo no hacer este tipo de cosas. Pero además en México creo que hay un sesgo, salvo tu mejor opinión, respecto de otros países de donde quieras, que es la corrupción, ¿no? Que algunos expresidentes dicen que las tenemos en el ADN. No sé si la tenemos en el ADN o no, pero es ancestral, es una práctica cotidiana. Incluso yo me atrevería a decir que entre mi gato y yo hay una relación en donde se da la corrupción, porque está tan intrínsecamente, pues sí, imbuida en todas partes. En ese sentido, lo que te quiero preguntar es, respecto de otros países de América Latina, para no irnos tan lejos, ¿qué tanto incurrimos los mexicanos en estas trampas? He tenido la oportunidad con este tema de estar en la Universidad de Buenos Aires, en alguna universidad peruana, en alguna universidad colombiana, con este mismo tema de integridad científica. Por desgracia suele ser una práctica cotidiana en Latinoamérica derivada de 2 cosas. Uno, de una corrupción que se denomina, y lo dice Florencia Luna, una corrupción estructural. Es decir, somos países que no solo, que está la corrupción en todas las áreas, está en el gobierno, están muchos, y sería, pues yo creo que hasta infantil no pensar que puede darse en el plano de la ciencia o de la academia. Ese es un primer rubro. Un segundo rubro es un estudio también es de una universidad de Barcelona que se pone a analizar cuáles son los factores que pueden orillar a los científicos a cometer malas prácticas. Y uno de los grandes señalamientos es una falta de formación, ¿no? Y otro es una presión por obtener resultados. Te califico o te premio o te estimulo o por el número de publicaciones que tienes o por el número de cosas que haces. Y entonces puede ser un incentivo perverso cuando le falta supervisión. Entonces, sabemos que el Sistema Nacional de Investigadores te dice cuánto has publicado, cuántas publicaciones tienes, pero no ha entrado en un parámetro de saber si lo que tú estás publicando realmente es un trabajo original o no lo ha medido o no lo ha pretendido ni siquiera hacer. Entonces, sí tenemos ese problema muy común en Latinoamérica y también en otros países. No podemos rechazar que incluso esta presión por obtener resultados funciona igual en España o puede funcionar igual incluso en Estados Unidos. Hay una presión muy fuerte para el científico por decirle, te pago, ¿qué estás haciendo? ¿Qué me estás dando? Y hay una parte que es negar
Y hay solamente 2 revistas científicas que destacan el valor del resultado negativo. En una investigación viene una hipótesis y digo, bueno, puede resultar esto, yo creo, y lo voy a demostrar. Y si resulta que no es cierto, ese resultado pareciera que no va a ser bueno, pero ese resultado nos va a servir para que otra persona no recorra ese mismo camino. Entonces los resultados negativos también son avances para la ciencia. ¿Eso es a lo que llamamos ciencia básica? Puede ser en ciencia básica y en otros rubros también. Ok, porque los científicos en México se quejan amargamente de que la ciencia básica no es reconocida, ¿no? Así como la divulgación. Pero volviendo a este tema que dices que, ¿sabes qué? Me atrevería a hacer una analogía porque hablas de formación. Sí. De formación en las universidades y que después esto se replica ya cuando eres investigador, estás en el Sistema Nacional de Investigadores. Y yo creo que también nosotros tenemos mucha culpa, ¿sabes? Porque yo les digo a los alumnos, hay maestros que los califican por kilo, ¿no? Uh-huh. Es decir, entrégame un ensayo de 25 cuartillas. Uh-huh. Si en 5 ya dijiste lo que tenías que decir, no me importa. Uh-huh. Vuélvete reiterativo, soso, obsoleto, etcétera. Y esto lo digo porque también lo he visto con colegas que encuentran, no sé, te voy a decir, en Ciencias Sociales, Humanidades, Historia específicamente, un diario inédito de una persona que vivió la Revolución y sabía leer y escribir, que era mucho para ese tiempo. Lo toman y lo publican, pero con su nombre. Uh-huh. ¿Estás de acuerdo que ese es un fraude? Porque el que uh-huh. lo encontró, si acaso lo transcribió, uh-huh. lo recopiló quizá, uh-huh. pero no podría ir como autor. Uh-huh. Y cosas como esas se le van al CONACYT, pero tiro por viaje. Igual unos documentos de la época, unas leyes de la época de Maximiliano, ¿no? Igual, las publico con mi nombre y esas leyes evidentemente no son mías. Uh-huh. Entonces, ¿aquí qué opinas respecto de los filtros, ya hablando en plata, de la ineficiencia de esos filtros, pues? Una es la forma que tenemos de hacer ciencia, así literalmente en nuestro país, y eso es un problema que nosotros tendríamos que ver desde las primarias. ¿Qué es lo que estimulamos a nuestros estudiantes, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, de qué es hacer ciencia y de qué refleja realmente la ciencia? Y de esta forma también es, y perdón, lo voy a decir muy a futuro, despertar un interés científico en nuestros jóvenes y una ciencia que se tradujera también en un progreso para el país de toda índole. Eso es un primer punto. Y tendríamos pero CONACYT solamente ha regulado cuando ha habido escándalos que le han reventado, pero no tiene una labor preventiva ni en ética de investigación ni en otra cosa. No hay un filtro o una medición de otra forma. Y este tipo de factores o este tipo de esquemas que tenemos incluso aumenta una perversión sobre el mismo sistema, ¿no? Y esta formación, para mi gusto, debería de ser encontrar esas vías, ¿no? No necesariamente creer en un futuro diferente en otras ramas, cuando la ciencia debe de ser una aspiración para muchas personas y no desincentivarlas, ¿no? No buscar que no se dé. Y para resolver la vida cotidiana, para eso sirve el método científico, ¿no? Claro. Y ahorita que decías de copiar y de esta forma que nos enseñan desde la primaria, pues nada más basta comparar que, bueno, seguro en tu generación y en la mía todavía nos tocó ir a la papelería, que la tarea era ir a comprar una estampita de Miguel Hidalgo, uh-huh. voltearla y transcribirla en tu cuadernito, claro. ¿no? Y en cambio, por ejemplo, en países como Alemania, ves a los niños en el metro, en el tren, con sus experimentos ahí que los uh-huh. llevan, que a lo mejor les salieron, a lo mejor no, pero eso es hacer ciencia, ¿no? Claro. No copiar y pegar. Y en ese sentido quiero preguntarte algo, Espinozón. Hay un argentino que a la mayoría de la gente le cae muy mal porque es muy sincero, es el doctor Marcelino Cereijido Mattioli, Premio Nacional de Ciencias. Y él no se cansa de decir que los mexicanos no hacemos ciencia, que en México no hay ciencia, que a lo mucho academia, cortar, pegar, citar al colega de al lado.
etcétera. Que en ese sentido yo quiero que tú me des tu opinión. Bueno, yo digo que tenemos dos tipos de ciencia en México realmente. Tenemos una ciencia de autoconsumo, es decir, la que hacemos por cubrir ciertos estándares y ciertos parámetros, que incluso es la propia divulgación de esa ciencia es bastante limitada. En el sentido, se mandan a publicar 500 libros, pero no se distribuyen, no llegan a manos de nadie. Es decir, estamos sujetos a que a alguien le parezcan, el autor se lleva 2 y a lo mejor se quedan los libros en alguna estantería coleccionando polvo. Lo mismo a veces pasa con las revistas electrónicas, ¿no? de las universidades, en que no tenemos certeza de las visitas o de las consultas o demás. Tenemos otra ciencia muy buena en México, de estándares internacionales muy buenos, y se hace en centros nacionales, indudablemente, se hace por científicos, pero también son los casos hasta cierto punto más reducidos, porque la ciencia tiene un costo y por desgracia no hemos dado la inversión pública necesaria para esta producción de ciencia de vanguardia. Y también el CONACYT, a ver, no neguemos que ha tenido muchas etapas en las cuales incluso el CONACYT, algunos centros, pues miren, yo no podría cuestionar el centro por sí mismo, pero francamente si no le damos las condiciones necesarias para hacerlo, pues tenemos un centro, pero nada más. Es como esta idea de que en México nos vamos a juntar con Argentina para la Agencia Nacional, la Agencia Aeroespacial Latinoamericana. Pues si no tenemos un laboratorio, si no tenemos uso de materiales, si no tenemos realmente las computadoras, si no tenemos las capacidades, pues nos vamos a juntar a teorizar y a lo mejor vamos a hacer papelitos diciendo qué están diciendo en otros lados, pero no lo vamos a hacer. Ese es, para mi gusto, si no se da un proceso de formación real, no, esto nada más es una buena intención. Entonces tenemos que también estar cuidando eso desde la preparación, y si los queremos preparar también los tenemos que preparar en la forma en que la hagan bien, ¿no? No solo que se haga ciencia, sino buena ciencia. En el caso de nuestra universidad, Bernardo, ahí cómo hemos avanzado respecto de la integridad científica. Ha sido un tema en el cual, por un lado, ya se incorporó en el Programa Institucional de Desarrollo desde hace un año. En cuanto a capacitación, yo tengo que reconocer que también se están brindando las herramientas, al menos antiplagio, a que los profesores podamos acceder a ellos para que podamos revisar, y esto debería ser una práctica cotidiana. Yo conozco algunas otras universidades mexicanas en que, más allá de que los votos de los sinodales para una tesis estén, pasa una oficina independiente de los sinodales en donde se corre la tesis y se dice tal porcentaje de coincidencias o tal porcentaje de plagio que está estipulado en la universidad que se puede y que no. Entonces, yo creo que la universidad ha dado buenos pasos. Ahora en esta reforma que esperamos tener a la legislación se han dado pasos para incorporar tanto la ética de investigación como la integridad científica, definiéndola, estableciendo los procedimientos para la vigilancia y demás, y ha sido un muy buen avance. Y nos falta mucho por recorrer, ¿no? Tú referiste historia. Para mí, un estudiante de preparatoria, cuando le encargas un trabajo de historia, va a copiar, a veces va a interpretar lo que ve, pero no va a tenerlo porque tampoco los capacitamos. Yo no veo malo en licenciatura que sea una tesis, llamémosla de divulgación, un estado de la ciencia, un estado del arte, una referencia sobre un tema. No sé, ¿Qué pedirías? ¿Descripción de un tema? Porque a veces hasta de un concepto. Importante. A veces, es que depende el área de conocimiento, porque no siempre es igual. No sé, el concepto de sostenibilidad ha variado en muchos tiempos, desde muchos lados, y en licenciatura puede ser una buena tesis. En maestría tendríamos que subir el grado, una obviamente. Aportación respecto del concepto Y obviamente en doctorado tendríamos que hablar de una creación. Entonces, para mi gusto, una instancia como es la Universidad Autónoma de Querétaro, con una comunidad tan amplia y tan variada, cada comunidad debería de estarse poniendo de acuerdo en cuáles son los rangos de coincidencia, de aportación en licenciatura, en maestría, en doctorado, incluso por área de conocimiento. No va a ser lo mismo historia que antropología, filosofía, que desarrollo humano para la sustentabilidad. Hay muchas áreas y ese acuerdo de las comunidades puede ser muy importante, muy interesante. Muchas gracias, doctor Bernardo García Camino, de la Unidad de Bioética de la Facultad de Filosofía, por habernos acompañado. Al contrario, muchas gracias. Gracias. Estoy a la orden.
y a nuestros televidentes nos vemos en la próxima emisión. Buenas tardes. TV UAC y el Centro de Investigación Interdisciplinaria de la Facultad de Filosofía presentaron Tiempo y Memoria con Cecilia Figueroa. Gracias por acompañarnos.